En este vídeo vamos a resolver una motesia inversa en la cual nos dan dos puntos homólogos, A' y el centro de la motesia. Tendremos que resolver la motesia inversa para representar la figura homotética al cuadrilátero ABCD. Primer paso que debemos tomar es trazar líneas que pasen por el centro de la homotesia y por cada uno de los vértices de los cuales tenemos que hallar su punto homotético. Ya tenemos trazada la línea A', haremos lo mismo con el resto de puntos, con los puntos B, C y D. Una vez las hemos trazado, pues igual que en la homotesia directa, los segmentos homotéticos serán paralelos. Esto quiere decir que el segmento AB va a ser paralelo al segmento A'B'. Como A' está en este punto, coloco la escuadra, ya sabemos el cuadricartabón, trazamos paralela que pase por A' hasta que corte la línea de radiación que hemos tirado desde B pasando por el centro. Con lo cual, este va a ser el segmento A'B'. Recordad, los segmentos homotéticos son siempre paralelos, tanto en homotesia directa como en homotesia inversa. Simplemente teniendo un punto, prolongamos hasta cortar la línea correspondiente al otro extremo del segmento, en este caso B'. Y ya los pasos a seguir serán los de siempre, los mismos. Colocaremos ahora con BC para trazar paralela por el punto B', en este caso. Ahí tendremos ya el punto C. Este será el punto C'. Nos queda una última paralela por trazar, que sería la que pasa por CD, segmento CD, puesto que ya los últimos dos puntos los unimos sin necesidad de trazar paralela. Este sería CD, C', D', aquí estaría el punto D', de modo que ya podemos cerrar la figura. Con lo cual obtenemos el resultado de la motesia inversa que nos proponían respecto al cuadrilátero ABCD. Pues bien, esto es todo. Espero que el vídeo resulte útil. Como siempre, me gusta y favorito se agradecen. Nos vemos en el siguiente vídeo.